Y hoy tenemos el tema que se llama la batalla por el gozo como un pecador justificado. Y yo les quiero confesar que de todos los temas que hemos visto hasta el momento, este es el más rico, si se puede decir así, porque nos permite ver la necesidad que nosotros tenemos de Dios en el tema que tiene que ver con la justificación. Y nos llena de mucho gozo saber la obra de Cristo. Y vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de cómo entender esto, entender el Evangelio, entender la justificación, llena nuestra vida de gozo. Y quiero empezar con unas palabras que dice el autor del libro, el pastor John Piper. Él dice que la batalla por el gozo es la lucha por asirnos y maravillarnos de lo que sucedió en la muerte de Cristo y lo que ésta revela acerca de nuestro sufriente Salvador. El deleite, la batalla por el gozo es eso, es abrazarnos de las maravillas de lo que implica el sacrificio de Cristo y de lo que sucedió en la muerte de Cristo y lo que revela acerca del Salvador. Pero para nosotros hacerlo tenemos que entenderlo. Y no solamente entenderlo históricamente, sino que debemos entenderlo desde una perspectiva del impacto que tiene eso a mi vida como creyente. No solamente verlo intelectualmente, históricamente, sino cómo eso permea mi vida de manera que es un hecho real, del cual entenderlo sin duda alguna tiene una repercusión en mi vida. Piper dice también que nada es más esencial para el gozo de personas indignas que la cruz de Cristo. Si nada es más esencial que entender esto, que nosotros entendamos cómo nosotros, siendo inmerecedores, hemos sido alcanzados por la obra de Cristo. Si nosotros logramos entender eso, diariamente nuestras vidas va a brotar y hay razones por el cual gozarnos y deleitarnos. Dice Pablo que Jesucristo vino al mundo como el divino Hijo de Dios, Piper dice, para morir por nuestros pecados y librarnos de la ira de Dios, la carga de nuestra culpa, la condenación de la justicia, la atadura del pecado, el tormento del infierno y la pérdida de todo lo que es bueno, especialmente la pérdida de Dios. Y cómo esta corrupción que nosotros tenemos a causa del pecado es el obstáculo gigantesco para el gozo eterno. Así que partiendo de ahí, yo quiero que usted tome ahora su Biblia, vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 1, para que entonces veamos de lo que nosotros vamos a estar hablando a la luz de este texto. Es interesante cómo todo el capítulo 3 y 4 hablan acerca de la justificación, pero el versículo 1 del capítulo 5 quizás nos da un panorama un poco más claro de lo que vamos a estar viendo en esta noche. Por tanto, si usted quiere entender ese por tanto, tiene que leer todo lo anterior. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que sacar de ese texto. Primero, es que sin justificación no hay paz con Dios. Si yo no he sido justificado, yo no estoy en paz con Dios. Y cuando hablamos de estar en paz con Dios, no significa una paz interna que usted busca. Significa que la ira de Dios está sobre nosotros. Repito, si yo no he sido justificado, no hay paz para con Dios. Yo requiero ser justificado por Cristo para poder tener paz para con Dios. Si en esta noche, tú estás en esta noche y tú no has sido justificado ni alcanzado por su gracia, la Biblia dice, Juan 3:36, que la ira de Dios está sobre ti todos los días. Eso es lo primero. Habiendo sido justificado por la fe, me está diciendo que es la fe en Él la que me hace a mí justificado, la que me justifica. Y el único medio es Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Así que hay tres cosas. Claro que está diciendo el texto. Número uno, yo soy justificado por la fe. La fe es un don. Yo soy justificado por la fe. Segundo, esa justificación me produce una paz en mi relación con Dios que no existe si yo no tengo una relación con Dios. Si usted está en esta noche, conoce a alguien, piense en alguien que usted sabe que no es creyente. Piense, esa persona, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre esa persona. Eso lo dice la Biblia, no lo dice Moisés. Eso lo dice la Biblia. La ira de Dios está sobre él todos los días. Ahora bien, es por medio de esta obra de justificación y por la fe en esa obra de Cristo, entonces, que yo tengo paz para con Dios. Léalo. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hace posible ahora que yo sea justificado. ¿Ok? Entonces también es Jesucristo que hace posible que yo tenga fe. Dice el versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces yo creo que estos dos pasajes pueden ser perfectamente de introducción a nuestras vidas. Ahora bien, si yo no soy justificado, mi condición es un poquito triste. ¿Ok? Porque no se trata de decir, oh Dios, Dios mío, no, no, no. Si yo no he sido justificado, yo soy enemigo de Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Ok? Yo soy de ánimo hostil para con Dios. No solamente eso, la Biblia dice que yo estoy muerto en mis delitos y mis pecados y que mi condenación es eterna. ¿De acuerdo? Ahora, si yo he sido justificado, piense cuántas razones tengo ahora de gozarme y deleitarme en una obra que Dios hizo en mi vida sin yo merecerlo y que Él lo hizo que tiene un impacto en mi eternidad. Más adelante vamos a explicar más acerca de la justificación, pero si yo he sido justificado, primero entonces es evidencia de que Dios me ha dado la fe para creer en Él. Segundo, es evidencia de que he creído en Cristo. Y tercero, es evidencia de que tengo paz para con Dios. Tengo paz con Dios. Y solamente el hecho de saber que yo me levanto, me acuesto cada día y me levanto en una nueva gracia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Solamente el hecho de saber eso, usted no se imagina el impacto que eso tiene para tu vida y tu eternidad. Ok, entonces empecemos hablando de que Jesucristo es el gran salvador de todo lo que destruye el gozo. Por eso veíamos, por medio de Cristo, por medio de quien también yo ahora tengo y puedo disfrutar y deleitarme y gozarme en la gloria de su nombre. Jesucristo es el que ha salvado nuestra vida de todo aquello que destruye nuestro gozo. Y recuerda que hicimos una diferencia entre gozo y deleite, y hablábamos de gozo en todo lo que yo me deleito, en desear y deleitarme, pero hablábamos de que deleite es gozo, y no es alegría, brincar, no, es saber y disfrutar continuamente de lo que Dios ha hecho en mi vida, y cómo eso repercute incluso en mi estado de ánimo, en mi manera de vivir, en mi manera de adorar, en mi manera de vivir mi fe. Entonces, mira algunas preguntas que probablemente de una forma u otra nos pueden venir a nuestra vida y que quizás usted vino esta noche y en algún momento puede estar teniendo alguna de estas luchas o alguna de estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Hay ira y maldición que se ciernen sobre nosotros? Si yo soy cristiano, ¿hay ira y maldición que se ciernen sobre nosotros? Mire lo que dice la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Significa que ahora no hay ira y maldición para mí que estoy en Él. Lo primero que quiero que usted sepa que no estar en Cristo acarrea a todo el que no cree, ira y maldición. Pero a todo el que cree en Cristo, Cristo cargó sobre sí toda ira y maldición. Por lo tanto, buena noticia, hermano, hermana, que estás en Cristo. No hay ira ni maldición para ti. Cristo te redimió de eso. Y por más que te diga, mira, que te va a caer un guanyuyo, que tú vas a caer una maldición, no, para el creyente, para el cristiano, no hay ira y maldición. Una segunda pregunta que usted puede estar haciéndose. ¿Hay condenación para nosotros en el tribunal celestial? Todo el que está aquí, sin excepción, va a tener que compadecer delante de Dios. Sin excepción. Si hay algo seguro que tenemos y tenemos en común todo el que está aquí, es la muerte. Nadie sale vivo de esta vida. Y es tanto así, la muerte tan segura, dice en un argot popular, que nos da toda una vida de gabela. Todo el que está aquí, sin excepción, va a tener que compadecer ante un tribunal. La pregunta es, tú que nos visitas, algunos que vinieron por sus propios pies, como vimos cuando le dábamos la bienvenida, ¿qué va a pasar ante ese gran tribunal celestial? Si en este momento, llegó el momento de nuestra muerte, y yo tengo que compadecer, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno,
va a depender de qué lado usted esté. No hay línea gris donde usted puede subirse en una línea y surfear. No hay línea gris. Usted está de un lado, está de otro. ¿Qué va a pasar para todo el que está en Cristo? Mire lo que dice Romanos capítulo 6, capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Si usted busca el versículo 1 de ese mismo capítulo de Romanos, lo dice de una manera más contundente. Capítulo 8, versículo 1 dice, esto es buena noticia. Esto es buena noticia. Por lo menos para el que esté en Cristo, que está seguro que está en Cristo, esto es buena noticia. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? El texto dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, hermana, no hay condenación. Yo quiero que de una forma u otra usted lo vaya procesando y que tú dejes que eso vaya entrando a tu vida, porque si tú eres salvo, salva, es buena noticia saber que no hay ningún tipo de maldición, ni de castigo, ni de condenación para el que esté en Cristo. No lo hay. Aquí puedo pasar sufrimiento, persecución. Aquí me pueden, qué sé yo, las cosas no pueden salir, quizás no salgan bien, del todo bien. Puede venir persecución para la iglesia, puede venir persecución para mi vida. Quizás viven en escasez, en tristeza, en enfermedad. Pero cuando esta vida termine, para mí no hay persecución, para mí no hay condenación, para mí no hay maldición. Eso es buena noticia. Eso debe llevar mi vida a una vida de gozo en la medida en que yo también voy poniendo una perspectiva en la eternidad. Y una de las razones por la cual nosotros no nos deleitamos en Dios y no tenemos gozo en el Señor es sencillamente porque en vez de tener nuestra mirada en esas promesas celestiales, nos estamos preocupando aquí en el presente y ahora. Queremos ahora el presente y no estamos viendo todo lo que Dios nos ha prometido. Señores, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, todo lo que está diciendo este libro, que me bendice a mí, que es de bendición para mi vida, yo tengo que asegurarlo más allá de cualquier otra cosa que me digan a mí o cualquier otra promesa. O Cristo mintió y fue el mayor farsante, o Cristo es quien dijo ser y ha de cumplir cada una de sus promesas. Y yo no sé si usted lo ha pensado, pero cada una de las cosas que Cristo dijo que iba a hacer, la hizo. Y la ha hecho. Él dijo que iba a morir, iba a resucitar y lo dijo y así mismo sucedió. Y Él hizo una serie de promesas. Y a veces nosotros cuando tenemos nuestra mirada en muy terrenal, a veces no nos vemos en la perspectiva correcta. No vemos las promesas con la magnitud que tienen. Otra pregunta quizás nos podemos hacer que destruye nuestro gozo, nos inquieta, nos preocupa. Existen innumerables transgresiones acumuladas contra nosotros. Yo he fallado tanto, yo he pecado tanto, que el acta de pecado, el acta notarial de pecado, es un cargamento tan grande que yo no creo que yo pueda pasar el tribunal de Dios o que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Eso, si usted no está en Cristo, eso es una gran verdad. Es más, una sola falta que tú cometas es suficiente. Una sola transgresión es suficiente. Te descalifica de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es saber que cuando estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando yo estoy en Cristo, yo tengo la buena noticia que debe de llenar mi vida de gozo, de que mis pecados han sido borrados y clavados en la cruz. Dice Primera de Juan, que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Dice la palabra que si mis pecados fueren rojos como el carmesí. El carmesí quizás es una manera de ilustrar cuán rojo puede ser tu pecado. Y aún así, dice la Biblia, Él lo convierte como blanca lana. Dice la Biblia que Dios toma nuestros pecados, lo echa al fondo del mar y se olvida de ellos. Eso es buena noticia. Eso es gracia. Y eso es para el que esté en Cristo. Gracia que debe de llenar mi vida de gozo en la medida que yo tengo una perspectiva correcta del reino de Dios y de lo que Él me ha dado. Eso debe de llenar mi vida de gozo, saber, no me da una licencia para pecar. Porque si peco de manera deliberada, probablemente entonces
mi corazón no haya sido cambiado, entonces debo de reflexionar. Como Pablo decía, examínate a ver si tu fe es genuina. No me da una licencia para pecar, sino que me quite el peso de la culpa del pecado. Me quite el peso de la esclavitud del pecado. Y ahora, cuando yo digo que no hay condenación y cuando yo digo que Él ha perdonado mis pecados, lo puedo hacer con júbilo, con gozo, con alegría, porque es una promesa hecha realidad por medio de Cristo para mi vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo estoy seguro que a todo cristiano, de una forma u otra, ha sentido un sentimiento de culpabilidad, remordimiento y acusación cuando peca. Dice, wow, lo volví a hacer. Señor, te fallé. Qué mal me siento. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, peca y lo disfruta, se excusa, siente un remordimiento, a veces ese remordimiento se va desapareciendo hasta que se cauteriza tu corazón y por lo tanto, nada, peca, entonces tú vives en pecado y probablemente tu corazón nunca haya sido transformado. Ahora bien, cuando tú estás en Cristo, saber que a pesar de tu pecado, todos tus pecados fueron clavados en la cruz y que Él te redimió y que el más sucio de tu pecado fue limpiado en la cruz. Eso no tiene precio. No tiene precio. Y eso es una noticia que llena mi vida de gozo y que debe llenar nuestra vida de gozo. No hay cosa más grande que te pueda pasar en tu vida que tus pecados hayan sido perdonados. Piénsalo. No hay jipeta, carro, título, carrera, relaciones, nada. Basura, Pablo decía que eso era. Jóvenes, y Cristo limpió mis pecados y los tuyos. Otra pregunta que quizás nos hacemos que trata de destruir el gozo en nuestras vidas es, ¿se requiere justicia? Dios está demandando justicia y yo no la puedo alcanzar. Ahí cabe perfectamente aquella frase del gran ilustre Chapulín Colorado que dice, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Sin embargo, la buena noticia es Romanos capítulo 5, versículo 19. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es, así también, dice Romanos 5, 19. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para Cristo vivió la vida que yo nunca podré vivir, ni nadie en la tierra podrá vivir, para que por medio de Cristo, por medio de su nombre y su obra en la cruz, ahora yo pueda alcanzar esa justicia, no por mis méritos, ni por nada que yo pueda hacer. No hay nada, joven, que tú puedas hacer humanamente que te permita llenar el estándar de justicia que se requiere o que Dios demanda. Cristo tuvo que venir a la tierra, desprenderse de su trono y vivir una vida justa, piadosa, sin pecado, como dice la Biblia, para que ahora como dice Romanos, los muchos sean constituidos justos. ¿Somos excluidos de la vida eterna? ¿Usted no se ha preguntado eso? Wow, ¿y ahora? Yo no estoy en la vida eterna, no tengo la vida eterna. Muchos quizás como el joven rico, veíamos la semana pasada, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El joven rico se le acercó a Jesús y Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Dice, todo lo he hecho desde mi juventud. Ok, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia textualmente que él se entristeció, el joven rico, por tantas riquezas que tenía. Su mayor deleite, su gloria y todo lo que él tenía estaban en sus riquezas. Y ese joven rico quizás se hizo esa misma pregunta. ¿Y la vida eterna? ¿Cómo la alcanzo? ¿Soy excluido de la vida eterna? Es una pregunta existencial. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús diciéndole esto a Nicodemo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Buenas noticias. Hay una manera única, absoluta, objetiva de alcanzar la vida eterna, es por medio de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estamos atrapados bajo el dominio del pecado que arruina nuestras vidas? Esa es otra pregunta. Sí, pero el pecado, yo vivo luchando con el pecado.
Mire lo que hemos ganado en Cristo. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos el pecado, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Cristo ahora ha hecho posible que por medio de él mis pecados sean clavados también en la cruz. Yo llegué a una conclusión, y es que nosotros no vamos a entender la magnitud de estas verdades hasta que no estemos muertos. Cuando usted y yo partamos de esta tierra, vamos a entender, a atesorar, a valorar y a brincar como corderito cuando nos muramos. Ahí es donde usted y yo lo vamos a ver. Vamos a atesorar esa gran... y vamos a brincar y no sé cuántas maneras nosotros nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar. Y ahí donde nosotros, entonces, adorar no va a ser pesado, obedecer no va a ser pesado, rendirnos a los pies del Señor no va a ser pesado, no va a ser aburrido, no va a ser, yo voy a querer hacerlo de manera eterna, porque eternamente fui descargado de la culpa. Pero ahora nosotros lo vemos como simple información, simple teoría. Unos lo entendemos más que otros, o uno lo entiende más que otro. Y en la medida en que uno lo va atesorando, valorando, abrazando, entendiendo más que otro, en esa misma medida, entonces tu vida se va llenando de un gozo inexplicable. La diferencia entre un creyente que vive de gozoso y que vive deseando a Dios y un creyente, estoy hablando de creyente, no estoy hablando de no creyente, que no radiquen en aquellos que han entendido las verdades de estas promesas. Unos más que otros. En la medida en que nosotros nos sumergimos en la realidad y en la verdad de todo lo que hemos adquirido por Cristo, mi vida cambia radicalmente, va cambiando radicalmente. Mi vida, mi mirada va tomando una perspectiva más eterna, una perspectiva más de reino y menos de aquí de la tierra, una perspectiva más espiritual y menos carnal. Y mi vida va reflejando más a Cristo. En la medida que yo lo voy entendiendo y que lo voy apropiando y que lo voy abrazando, lo voy procesando, digiriendo, consumiendo y que mi cuerpo lo vaya entendiendo, mi ser, digo, nuestras vidas van cambiando. Dice otro texto, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo creo que en la medida que nosotros entendemos esto, nuestras vidas entonces se comienzan a tener una perspectiva así, a vivir no para nosotros. Mire cómo cambia totalmente el enfoque cuando yo veo esto, cuando lo entiendo. Es que yo dejo de vivir para mí, ahora yo vivo para Él. Es que yo no ando persiguiendo lo que deleita a todo este mundo. No ando persiguiendo, mi mirada no está puesta en las cosas de este mundo. No es por eso que Santiago en capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, infieles, ¿no sabéis que vuestra amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, mi mirada no está aquí. Yo no estoy buscando caer bien al mundo, aceptar, a que el mundo me acepte y aceptar y procesar y hacer parte de mi vida lo que el mundo propone. No, mi mirada no está aquí. Yo empiezo a vivir no para mí, sino para aquel que murió por mí. Y eso permea toda mi vida, mis estudios, mis relaciones, mi noviazgo, mi familia, mis amigos, donde voy, cómo hablo, lo que digo, lo que no hago, mi trabajo. Todo empieza a permearse en la medida en que yo entiendo esto. Otra pregunta que ataca y destruye nuestro gozo. Nuestros desafines o desatinos y fracasos del pasado nos arrastrarán con consecuencias destructivas irrevocables. Mi pasado, que no puedo olvidar, Moisés, tú no sabes de dónde yo vengo. Tú porque naciste en el Evangelio y duraste un par de años descarriado, pero mi pasado tú no lo conoces. Y mi pasado me arrastra. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a bien, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Usted no sabe el otro pasaje de 2 de Corintios que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
He aquí, todas son hechas nuevas, todas es un absoluto. La condición es estar en Cristo. Y en Cristo entonces tu pasado es cosa del pasado. Hemos perdido todas las cosas buenas que Dios planeó para sus hijos. Eso es una pregunta que se hace mucha gente. A causa del pecado lo perdimos todo. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros no lo hemos perdido todo, al contrario, lo hemos ganado todo por medio de Cristo. Es como dicen por ahí, todo menos Cristo es igual a nada. Y nada más Cristo es igual a todo. Usted puede tener nada, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y puede tenerlo todo y perseguir todo. Y si no tiene a Cristo, no tiene nada. Hay un texto en la Biblia que dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Dónde se está yendo todo el ejercicio de nuestras fuerzas? ¿Qué perseguimos? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué escuchamos? ¿En qué pasamos tiempo? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres? ¿A Dios? ¿A nosotros? ¿Hay alguna esperanza de que pecadores como nosotros podamos pasar una eternidad llena de satisfacción con Dios? ¿Podré ir a casa con Dios? Mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¡Wow! Ese texto está bueno. Cristo padeció una vez por mis pecados. El justo por este pecador injusto. Para llevarnos a Dios. Dígame si eso no es gracia. Dígame si eso no es buena noticia. Dígame si eso no debe llenar nuestro corazón de gozo y nosotros salir de aquí no hablando de otra cosa y no pensando en otra cosa que no sea Cristo. Léalo. Cristo padeció una vez y nosotros sabemos todo lo que significó que Él padeciera. Por mis pecados, el justo, Él no tenía que hacerlo, era yo que tenía que padecer para llevarme a Dios. El texto me enseña una gran verdad. Yo no puedo llegar a Dios por mis propios pies. Yo necesito que Cristo me lleve a Él. Y Él lo hizo, y Él abrió el camino que antes no existía. Y lo hizo posible padeciendo. Wow, gracias, Padre. ¿No te llena eso de gozo? Saber que tú sin merecerlo, Cristo te alcanzara. Es lo que yo te digo. Hay cosas que solamente las vamos a entender cuando nos muramos, cuando estemos muertos. Saber que Él me trajo ahí. Cuando usted muere y abra los ojos delante de la presencia de Dios, que usted diga, wow, Señor, gracias. Como que ahí donde tú vas a entender que toda su palabra era verdad. Pero qué gran privilegio que Dios nos ha dejado su palabra, de manera que nosotros empecemos a entender y a practicar esta verdad. Y a vivir conforme a esta verdad. Qué fuerte que Cristo sustentó todo esto, este disfrute y esta esperanza. Él lo sustentó en el sufrimiento. Él lo sustentó en su padecimiento, en su muerte, en su sacrificio. Él lo hizo de manera que toda la ira de Dios se descargara sobre Cristo y ahora no se descarga sobre mí. Mire lo que dice Piper. Cristo mismo conectó el gozo y la cruz en su propia alma. Y él se basa en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto, teniendo esta gran nube de testigos, despojados de todo peso y del pecado que os asedia tan fácilmente, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí entonces él empieza a decir esta parte, por cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Wow. Piper dice que Cristo conectó el gozo y la cruz a él mismo, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Y luego dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se canse ni se desanime vuestro corazón. Jesús se llenó de gozo. Jesús soportó la cruz y nuestro menosprecio, nuestra hostilidad, porque Él vio la obra completa y te vio a ti y a mí allá, y eso lo llenó de gozo. Jesús obedeció hasta la muerte. Fue la razón por la que Dios exaltó a Cristo y le dio la gloria que tuvo con el Padre antes de la creación. Él había venido a salvar a los pecadores cuando se pagó el precio. La obra estuvo totalmente hecha cuando Él gritó, consumado es. Y Dios lo recompensó por la gran gloria. Dice Piper que no hay cosa más grande en lo cual nosotros no podamos jactar que no sea en la cruz. Y no hay conocimiento que no sea el conocimiento de Cristo y a este crucificado. No hay conocimiento en el cual nosotros nos jactemos que no sea en esto. Si hay algo en lo cual nosotros debemos de gloriarnos, en poder entender su obra en la cruz. Entender su obra en la cruz es ese conocimiento. Cualquier otro conocimiento es basura, es pasajero. Pero entender esto va a tener un impacto eterno en el gozo de tu alma. Hagamos ejercicios de ver, entender, comprender la obra de Cristo en la cruz. Dice Piper, Jesús planeó que su gozo fuera nuestro gozo. Jesús planificó eso y por eso en Juan capítulo 15 versículo 11 él decía, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando Jesús adquirió su propio gozo, el precio de su muerte obediente, Él también adquirió nuestro gozo. Si hoy en día usted y yo podemos gozarnos en Él, fue por la obra que Él hizo en la cruz. Y Él vio gozo, Él sintió gozo, Él se deleitó en eso y también ha hecho posible ahora que nosotros nos gocemos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mire otro texto, Juan 17:13. Pero ahora voy a ti, Jesús hablando. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús dejó todo esto para que usted y yo nos gocemos en Él. El Evangelio, el entender el Evangelio es vital para nuestra batalla del gozo. Es vital. Una vida cristiana que no entiende el Evangelio, y ver si yo lo hablamos frecuentemente, es una persona, a veces nada más decimos, no, es que no he entendido el Evangelio. Porque en la medida que tú entiendes el Evangelio, en la medida que tú entiendes cómo es que Dios obró soberanamente sobre pecadores para llevarlos a Él, declararlos justos, tu vida, tu respuesta ante las circunstancias y las situaciones cambia radicalmente. El Evangelio es vital para la batalla del gozo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí, decía Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice también 2 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Joven del Yad, ¿qué tanto tú conoces de la cruz de Cristo, de su obra en la cruz, de Cristo y de este crucificado? ¿Tú solamente sabes lo que te predican, el evangelio que te predican? Piper propone otra fórmula. Piper no solamente dice, no te conformes con escuchar el evangelio, predícate tú mismo el evangelio. Predica el evangelio a tu alma. Predíquese a usted mismo el evangelio. Y yo creo que en la batalla que tenemos, no solo contra el gozo, en la batalla por el gozo, en la batalla por el gozo, sino también en la batalla contra el pecado, es que nosotros tenemos que predicarnos a nosotros mismos el evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a predicar si no lo conocemos? Si no lo entendemos, si no lo manejamos, si no lo sabemos, si no lo asimilamos. Si nosotros queremos vencer la batalla contra el pecado de manera práctica, haga un ejercicio de estudiar
la obra de Cristo y los beneficios que hemos adquirido por medio de la noticia del Evangelio. Dice Piper, no debemos descansar solo en que se nos predique, sino que debemos llegar a ser buenos predicadores a nuestra propia alma. El Evangelio es poder de Dios, dice Romanos, para salvación, pero también es poder de Dios para llevarnos gozosamente al final de la salvación, si lo predicamos a nosotros mismos. Y todo esto que he hablado, y todas esas preguntas que tienen una respuesta bíblica, todas esas preguntas es sencillamente para introducirnos al tema de la justificación, como la batalla por el gozo, como dice Piper. Y para poder entender esto, quiero hacer rápidamente, descomponer rápidamente lo que es la justificación. Cuando entendemos esto, nuestra vida, nuestra manera de vivir tiene que cambiar radicalmente al entender lo que Dios hizo, logramos por medio de Cristo, lo que hemos adquirido por medio de su obra en la cruz. Básicamente, lo que es la justificación, la doctrina de la justificación, inicia con la declaración de que nosotros hemos violado la ley de Dios. ¿Qué sucede cuando usted viola la ley? Cuando usted viola la ley, usted es culpable. Tan simple como que usted se vaya en rojo, como en un semáforo, usted es culpable. Usted tiene que pagar una multa. Ok, en el contexto del pecado y de nuestra relación con Dios, hemos violado la ley de Dios. Por lo tanto, tengo que ser legalmente absuelto de esta culpa. Usted y yo hemos violado la ley de Dios. Y violar la ley de Dios implica que es una violación eterna. Y como es una violación eterna, yo tengo que ser absuelto de esa culpa. Piénselo, si usted cuando se ve en rojo tiene que pagar una multa, imagínese que usted ha violado una ley de Dios que es eterno, que es santo. Usted tiene una multa eterna y usted tiene que resolver ese problema. Usted tiene que resolver ese problema. ¿Cómo usted puede absolver esta culpa eterna? Segundo, debo de ser acreditado con una justicia que yo no tengo. Tengo que ser declarado justo en el tribunal del cielo, de donde Dios se sienta como juez y donde comparezco condenado por su ley. Usted tiene que dar cuenta a Dios, un Dios eterno. Usted y yo hemos violado una ley eterna y tenemos que dar cuenta a un Dios eterno. Él es el juez. Pudiéramos ilustrar esto un poco. Imagínense que usted y yo estamos ante el tribunal. ¿Qué cosa usted haría humanamente para tratar de salir absuelto ante el juez del tribunal? Piénselo. No hay manera alguna. No hay nada que yo pueda hacer. Usted puede buscar los mejores abogados de la tierra. Usted puede tratar de buscar todo el dinero de la tierra y se queda ínfimamente, irrisoriamente, ridículamente corto. Pero usted tiene que resolver ese problema. Usted y yo tenemos que resolver ese problema. Si en esta noche hay alguien que no conoce a Dios o no tiene una relación con Dios, usted tiene un problema serio. Usted ha violado la ley de Dios. Usted tiene que resolver ese problema. O lo resuelve ahora, o lo resuelve ahora. Porque después que muera, no hay oportunidad alguna. Así que usted tiene que resolver ese problema. Y esto es lo que quiere decir la palabra justificar. No es hacer justo, sino declarar justo. Alguien tiene que dar un veredicto que diga, Moisés Gómez es inocente, usted es justo. Piénselo, imagínese que usted está en el tribunal de Dios. ¿Qué mecanismo humano usted puede usar? No hay, no existe. La doctrina de la justificación dice que yo he violado la ley de Dios, por lo tanto tengo que ser legalmente absuelto. Le estoy haciendo un resumen otra vez. Debo de ser acreditado con una justicia que no tengo. Tengo que ser declarado justo ante el tribunal del cielo, donde Dios es el juez y donde compadezco condenado por su ley. Esto es lo que quiere decir justificar, no hacer justo, sino declarar justo. ¿Cómo me van a declarar inocente o justo? El problema es este. Todo el que esté en este salón es pecador y no tenemos justicia propia para declararnos justos en el tribunal de Dios. Usted ni yo tenemos justicia propia, ni nadie que haya vivido en esta tierra tiene justicia propia. Por lo tanto, somos culpables, este es el veredicto, culpable, castigo eterno, violaste la ley eterna de un Dios eterno, castigo eterno. Tremendo problema tiene todo aquel que no ha sido absuelto.
¿Qué hizo Dios? Porque esto no lo hizo el hombre. Para crear una forma en la que nosotros fuéramos salvos, Dios entonces envió a su Hijo Cristo a vivir una vida perfecta como Dios y hombre y a morir una muerte obedientemente. De esta forma, Cristo vino a ser tanto el castigo que nos sustituye que sustituye nuestros pecados y el autor de nuestra justicia. Ahora Cristo toma mi lugar. No parece justo, pero ahora Cristo toma mi lugar. Y no solamente Él toma mi lugar, sino que toma mi lugar y recibe mi castigo. Y ahora Él me atribuye su justicia. No parece justo que el inocente muera por el culpable. Pero mire lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Eso no parece justo, pero no había otra forma. Porque tú y yo no podíamos. Necesitaba un estándar eterno a la altura de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace Dios mismo? Llena el estándar. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Así que Él es el sustituto por nuestros pecados, porque tú y yo no íbamos a llenar el estándar de justicia. Así que hace Cristo, se pone en tu lugar. Se pone en tu lugar, recibió todo el castigo de tu pecado en la cruz, y esa vida justa que Él vivió, Él dice, ahora esta justicia yo se la imputo a Moisés. Y ahora de que Moisés es justo, y me pueden declarar inocente. Eso es justificación. Él es el sustituto de nuestro pecado, pero también es el autor de nuestra justicia, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, usted y yo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ese sabido obediente, Cristo no violó una sola ley, Cristo no pecó una sola vez, y Cristo ahora llena el estándar. Y como Cristo llena el estándar, Él ahora puede presentarse como un sacrificio. Y Él decir, aquí yo estoy, nadie me da mi vida, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y Dios, Isaías 53, lo puede leer, 10, derramó toda su ira sobre Dios, Dios sobre Cristo. Derramó toda su vida sobre su Hijo. Toda la ira que Él iba a derramar por el pecado, la desató en la cruz. Para que todo el que cree ahora en Él pueda ser declarado justo. Wow. Ahora piense si eso no te debe llenar a ti de gozo. Eso no solo me llena de gozo, me da hasta escalofrío pensar que si Cristo no es quien ocupó el lugar, si tú mueres sin Cristo, tú vas a ocupar el lugar eternamente en el infierno. Y tu juicio es que eres culpable eternamente. Moisés, pero yo soy buena. Yo no hago pecado como tú dices. Una verdad es que tú eres un pecador, porque la Biblia dice que tú eres pecador. Y tu práctica de pecado no se debe, como dice R.C. Sproul, tú no eres pecador porque pecas, tú pecas. Tú pecas porque eres un pecador. Tu naturaleza es pecadora. Así que tú naciste bajo condenación. Solamente por medio de Cristo no hay condenación. Entonces, por tanto, en el tribunal de Dios, mi culpa por el pecado es quitada por la sangre de Cristo. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Romanos 5:19. Y ahora mi título para el cielo es provisto por la obediencia de Cristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora yo digo que soy justo. Y yo cuando me muera, que me morí, ya, usted y yo nos vamos a morir algún día. Cuando me muera, que me presente delante de Él, el Padre podrá verme y declararme inocente. Pero, Señor, pero yo hice esto. Todos tus pecados fueron clavados en la cruz y Cristo pagó por ti. No debe llenarnos eso de gozo. Señores, la buena noticia del Evangelio. Y usted sabe que es lo peor.
Lo peor, hablando en confianza, es que nosotros lo sabemos y aún así nos revolcamos en el pecado. Nosotros lo sabemos y aún así preferimos el pecado sobre su gracia, sobre Cristo. Nosotros lo sabemos y nos deleitamos, queremos el placer momentáneo, tangible ahora, versus las promesas de Cristo en el futuro. Nosotros lo sabemos, lo hacemos todos los días. Sustituimos a Dios por cualquier otra persona. Preferimos la fornicación con tu pareja, con tu novio, antes que la abstinencia por honrar a Cristo. Preferimos mentir para quedar bien con los hombres que decir la verdad y quedar bien con Dios. Qué pecadores somos. Somos tan pecadores que lo sabemos y aún así pecamos. Pero qué buena noticia que Dios no me acusa, que Él me perdonó. Y Dios sabía, Él me amó a pesar de mí, Él me amó a pesar de que Él sabía que yo iba a pecar. Y la condición de su amor por mí no está sujeto a mi comportamiento, ni estuvo sujeto a mi comportamiento. Pero yo creo que debemos de ir reflexionando y como decíamos en series anteriores, en temas anteriores, ir madurando en nuestra fe, de manera que a la medida que avancen los años, mi interés por el pecado vaya quedándose atrás. No es posible, nada ni nadie puede sustituir esta obra, nadie, ni tu novio, ni tu novia, ni tu pareja, nadie va a morir por ti en la cruz. Es más, nosotros lo que conocemos caso es que el novio que cuando embarazan a su novia le sacan los pies. No están dispuestos ni siquiera a asumir la responsabilidad, mucho menos dar su vida. Dios nos ayude a entender esto y que nuestra vida se llene de la verdad del Evangelio y la justificación, entender esto, de que yo fui justificado a pesar de mi pecado y fui justificado porque no podía llenar el estándar de justicia requerido y Cristo lo llenó. Y Cristo no solamente lo llenó, sino que pagó el precio, fue mi sustituto en la cruz. Sino que nosotros podamos vivir de alguna manera agradecidos, honrándolo, deleitándonos en Él más que en el pecado o en cualquier cosa que amenace nuestra santidad. Soy declarado justo, libre del castigo del pecado y ahora poseo un título que me da entrada en el cielo. Eso es justificación. El gozo por ver la justificación es solo por la fe. Esta es la buena noticia. No hay nada que yo pueda hacer, así que la justificación es un acto de fe que Dios me da. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mire todos los textos de Romanos 3:30, o sea, dos versículos más adelante. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Está hablando a judíos y a gentiles. El que no es judío es gentil. Usted es dominicano, es gentil. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El texto con el que empezábamos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gozo de ver la justificación es solo por la fe y esa es la buena noticia. Y mi corazón debe de llenarse, hincharse de gozo. El saber que yo no hice nada para que Él me salvara y sustituyera no solamente asumiera todo el peso de la ira de Dios, sino también que me diera ahora su justicia a mí. Eso debe llenarme de gozo. No permitamos que nada en nuestra vida sustituya esas verdades. Llenémonos de esas verdades, sumerjámonos en esas verdades. Persigamos esas verdades, estudiemos esas verdades, prediquemos esas verdades, prediquémonos esas verdades. Hablemos esas verdades, compartamos esas verdades, usemos esas verdades para reprender a cualquier persona que venga a nuestras vidas para sacarnos de esas verdades. ¿Cuántas buenas noticias juntas hemos visto por medio de la obra de Cristo? Entonces dígame si Cristo no es merecedor de toda gloria, si Cristo no es merecedor de que le honremos, de que nuestra vida refleje a Cristo, le obedezcamos, que honremos a Cristo en la universidad, en el trabajo, que la gente vea a Cristo. Dígame si no es justo que por lo menos nosotros lo hagamos. Eso no me va a hacer más justo delante de Él.
Pero dígame si no es justo abstenerse, si no es más justo cuidar tu boca, si no es más justo honrar a Dios que a los hombres, agradar a Dios que a los hombres. ¿No es más justo eso? Termino con la gran verdad de la cruz, el gozo, el sacrificio de amor y la gloria de Cristo. Piper termina diciendo, escuchar la palabra de la cruz y predicarla a nosotros mismos es la estrategia fundamental para los pecadores en la batalla por el gozo. Escuchar la palabra de la cruz, predicarse la palabra de la cruz, es estrategia fundamental para nosotros, pecadores, en esta batalla por el gozo. Segundo, Piper dice, Jesús en su muerte obediente ha venido a ser nuestra justicia con Dios. Y tercero, Él se ha convertido, por lo tanto, en el fundamento de nuestro inquebrantable gozo. Wow. Cuando mi gozo descansa en Cristo, no hay circunstancia ni tormenta que lo mueva. ¿Cómo hacemos esto práctico? Yo tengo que exponerme a la palabra, yo tengo que aprenderme su palabra, tengo que meditar en su palabra, yo tengo que memorizar su palabra, yo tengo que predicarme la palabra, tengo que aplicar la palabra, tengo que vivir la palabra. Yo tengo que creer la palabra. Esta es la verdad. Y la verdad debe de decirse, anunciarse a todas voces. Y Jesús debe de poner toda mi mirada en Él. Vamos a orar.